Bueno, fuente de PC modificada para que pueda sacar 24 o un poco más de 24 voltios con regulación de corriente, regulación de tensión. La regulación de corriente se resetea acá cuando se supera cierta corriente. Acá se cambia de 12 a 24 voltios con este botón. Y acá está el amperímetro que si presiono un poco más esta ficha se enciende y empieza a darme la corriente que se supone que tendría que estar pasando por el circuito. Así que enciendo la fuente, ahí está. Ahora ahí está cortado por sobrecorriente porque le bajé el umbral. Ahora lo enciendo y me permite cambiar de prácticamente de 0 a 20 y poco, 30 y tanto cuando le pongo carga baja. Y bueno, si quiero trabajar en un rango más bajo sin estresar mucho al regulador, entonces puedo cambiarle a 12 voltios. Entonces en este rango de 12 para abajo es más efectivo. Y bueno, el regulador de corriente integrado y usando las borneras del tester como bornera para la fuente. Y bueno, ahora vamos a empezar a modificar esta fuente desde lo más simple hasta lo más complicado. Primero vamos a hacer que sea una fuente de 24 voltios en vez de 12. Después vamos a agregarle un sistema de control de corriente. Después de eso vamos a agregarle un regulador de tensión. Y también le vamos a integrar un amperímetro a la salida. Voy a dar todos los detalles que encontré mientras estaba armando esto, que fueron un dolor de cabeza, para que si ustedes intentan hacerlo no se les complique tanto como se me complicó a mí. Y al final del video voy a dejar una explicación más o menos teórica de por qué podemos sacarle menos 12 voltios a esta fuente y hacerla de 24. Bueno, esta es la parte de convertir una fuente de 12 a 24, una fuente de PC. Tienen que buscar el segundo disipador de esto. Tendría que tener dos disipadores, estas están rotas. En el segundo disipador tienen que haber unos componentes que tienen ese símbolo, que es muy reconocible ese símbolo. Bueno, acá hay uno de 5, uno de 12 y uno de 3, solo que no sabemos cuáles son. Por lo que vamos a hacer es conectar el tester en modo de continuidad, que pite. Y lo conectamos acá a 12 voltios, no a 5, no a 3, a 12. Entonces lo conectamos ahí, que haga masa con un cable de 12. Y empezamos a buscar para atrás en este inductor, que todos tienen que tener este inductor. Y tiene que haber ahí y acá. Esto va y vuelve, simplemente pasa por el inductor y termina acá. Entonces sabemos que este lado es el de 12. Si revisamos de este lado termina siendo este de acá. Y bueno, los que necesitamos sacar cables va a ser justamente de el extremo de al lado de ese que pita 12 y el otro extremo de acá al lado. En este caso no tengo el componente, pero es otro igualito que este. Y en esta fuente acá se puede ver que sería este componente, porque ya lo comprobé, y sería patita del centro tiene 12. Necesitamos sacar un cable de este lado y de este otro lado de la fuente. Y bueno, tienen que, una vez que soldaron estos dos cables, uno acá y otro acá, lo que tienen que hacer es buscar una fuente aparte y sacarle el inductor, este grandote, el toroidal. Y antes de sacarlo tienen que marcar, por ejemplo yo lo marqué en negro ahí, la que habíamos comprobado hoy, que era por donde pasaba el 12, que son estos dos cables, lo vamos a marcar. Vamos a sacar este inductor y el resto de los cablecitos de cobre que tiene lo podemos aislar, y que no se toquen entre ellos, que no queden pelados, bien aislados con cinta. Y vamos a dejar solamente estos dos sueltos. Y también tienen que buscar un capacitor, que acá suelen ser de 16, pero les recomiendo buscar uno de 25, 30, 50, lo que consigan, de 1000 para arriba microfaradios más o menos. Y bueno, una vez que ya soldaron estos dos cables donde les dije, las PC normalmente tienen conectado esto así, estas dos patitas así, y el cátodo queda conectado a la salida simplemente en uno. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es en realidad buscar poner esto y que queden los ánodos conectados juntos a la salida, pero conseguir un componente de esto es complicado, así que lo que podemos hacer es conseguir dos de estos, que vienen tres en cada una de las fuentes de PC,
y lo que hacemos es conectar este a este a este en el medio. Esta punta la vamos a aislar, esta otra punta la vamos a aislar, y lo que vamos a hacer es utilizar estas dos patitas de salida conectadas juntas. Así que si ustedes revisan, se van a dar cuenta de que esto acá, dos entradas con cátodo y una salida con los ánodos conectados juntos, es exactamente lo mismo que esto de este lado. Así que con estos dos componentes pueden hacer uno de estos, solo que le va a quedar un poco más complicado. Y bueno, una vez que ya conectaron los diodos, tienen que poner después en la salida el inductor toroidal, este que sacamos de la fuente, y acá ya tendríamos los menos 12 voltios a esta salida. Ahora lo que faltaría hacer es agregar un capacitor acá conectado al GND o a la tierra de la fuente, y acá tienen que tener cuidado porque van a tener que poner el lado negativo del capacitor, el lado marcado del capacitor, del lado del menos 12, porque acá vamos a tener 0 voltios y acá menos 12, y tienen que tener mucho cuidado de que quede negativo del lado del menos 12 o del lado de la bobina. Entonces, para ver cómo le quedaría esto con componentes reales, acá tendrían los dos cables, conectarían este al medio de este al medio del otro. Esto lo aíslan porque no lo van a usar, aíslenlo bien con termocontraíble o con cinta. Y esta salida conectan estas dos patitas y acá tendrían la salida de menos 12. Lo hacen pasar por el inductor, por la parte que es 12 del inductor, y acá tendríamos nuestra salida de menos 12 voltios de este cable, y lo que tienen que hacer es conectar la patita negativa del capacitor, en este caso sería patita negativa a menos 12, y la otra patita tendría que ir a GND o 0 voltios de la fuente. Ahora, esto necesita su debido disipador, necesita la bobina esta que la saqué de una fuente que justamente tenía la placa acá. De esta fuente acá saqué la bobina esta que va para suavizar la corriente, que es casi igualita que esta acá, y pasando por eso también un capacitor. En este caso está escondido ahí ese capacitor, también es del mismo valor que el capacitor que está para más 12. Y bueno, saqué un cable que acá lo tengo, que este me da menos 12 pasado por este sistema, y todos los cables amarillos de la fuente nos dan 12, así que menos 12, 12, 24. Y bueno, para que vean de que esto sí funciona, ahí encendió el ventilador, ground que es negativo, y un amarillo me va a dar 12. En este cable acá, que es la salida de menos 12, me da menos 20, o sea, puede dar un poco distinto, pero está bien. El positivo en 12 más 12 y el negativo en este menos 12 me tendría que dar 24. Da un poco más porque no tiene ninguna carga, entonces puede que dé un poco más. Y bueno, de ahí le sacas 24, un poquito más voltios a una fuente usando estos diodos, un inductor. O sea, básicamente lo único que necesitas es otra fuente que está hecha pelota o que quieras hacer pelota. Y bueno, para el circuito de protección a sobrecorriente básicamente seguí un video de este canal en inglés que se llama Great Scott. Pueden ir a verlo, lo voy a dejar linkeado en la descripción, y le explica de una forma bastante fácil cómo funciona y cómo hacer este circuito de protección a sobrecorriente, que en realidad no es tan caro ni es tan complicado de armar, solamente necesitas conseguir los componentes y tener mucha paciencia. Aparte de eso, este sistema sí o sí requiere tener una fuente aislada de la fuente de la PC para que no tenga problemas con sus voltajes y todas las cosas, así que necesita su transformador y su regulador que está escondido acá abajo para alimentar la parte. Ahora, es obligatorio que esa fuente tenga que ser lineal, la que alimenta el circuito de control de corriente. Tiene que ser lineal, así con transformador, puente de diodos, capacitor a la antigua, y no puede ser una conmutada o un cargador de celular, porque esos son prácticamente lo mismo que son las de PC y hay un conflicto entre los voltajes, así que sí o sí tiene que ser
una fuente de estas que proporciona aislación galvánica a través de este transformador. Y luego a la salida de esto se pone un regulador lineal LM7812 y LM7805 para sacar obviamente 12 y 5 voltios de esta. Y bueno, para el regulador de tensión vamos a usar el típico LM317 que aguanta hasta 40 voltios. Y les voy a dejar el link en la descripción de este documento oficial del LM317, donde en la página 15 podemos encontrar este circuito, que es el que voy a estar usando con unas ligeras modificaciones. Así que lo que voy a hacer es usar un diodo Schottky aquí, usar otro diodo Schottky aquí, pero no voy a estar usando este capacitor. Ahora, en mi caso yo tenía un potenciómetro de 10K en R2 y una resistencia de 400 en R1, así que R1 igual a 400 ohmios o un valor parecido, y R2 es un potenciómetro de 10K, pero es porque es lo que yo tenía presente. Lo único que tenía para usar era un potenciómetro de 10K. Con otros valores tendrían que encontrar la resistencia, preguntar a ChatGPT cómo se hace. Y una medida de seguridad extra para esto es que en vez de poner R2 simplemente como el potenciómetro, que sería algo así, las patitas del potenciómetro, lo que van a hacer es agregarle en serie una resistencia de 1 kilo ohm al potenciómetro de 10. Así que acá le agregan una resistencia más. Estas dos patitas se conectan juntos, así que tendrías 10 kilo ohms más 1 kilo ohm. En caso de que ustedes pongan el potenciómetro en 0, no va a llegar a 0 porque van a tener una resistencia de 1K en serie, y eso le agrega bastante seguridad al sistema. Y bueno, lo último que agregué fue una llave de estas que te permite mantener el centro siempre conectado y decidir si se conecta el centro y la derecha o el centro y la izquierda, pero no se conectan los dos al mismo tiempo. Bueno, esto básicamente se representa así como una llave, una salida y estas dos posibles entradas. Y yo lo que hice con el LM317 es que puse 12 voltios en la parte positiva, pero en la parte negativa acá, que debería estar GND, no puse GND. Agarré y conecté al punto medio de la llave, y acá le puse 0 voltios para que pueda conectarlo a 0 voltios y funcione normalmente de 0 a 12 voltios, pero también le puse menos 12 voltios en la otra llave. Entonces, desde el punto de vista del LM317, acá entre menos 12 y 12 van a haber 24, o sea, el LM simplemente lo va a percibir como 24 voltios y va a seguir funcionando normalmente. Lo que no tienen que hacer es terminar conectando alguna parte del LM317 al chasis, o el negativo de esto al chasis o a la tierra de la fuente. Se conecta a esta parte que es el amperímetro, que también lo voy a usar como bornera porque ya tiene los bornes ahí. Acá está algo interesante, sale positivo y negativo. Negativo entra al común, pero a la parte de abajo del común, entonces atraviesa esta resistencia de sensado acá y lo tengo activado en modo amperímetro. Entonces uso la parte de arriba, el borne del medio está completamente desconectado, ahí sí se ve, está recortada la pista para que no se conecte al resto del circuito, solamente para usar la bornera de positivo y negativo. Entonces la corriente tiene que pasar sí o sí por acá, por esta resistencia, para llegar a esta. Entonces si conecto acá y acá, la corriente obligatoriamente va a tener que pasar desde este borne hasta el de allá abajo, y ahí se va a registrar la corriente. Ignorando el hecho de que estoy usando un regulador y una batería de 12 chiquita en vez de usar una de 9 porque me salía más caro, lo que hice fue ponerle un botón acá, un pulsador, para conectar la batería al sistema, y normalmente está desconectado, esto está apagado, pero cuando yo conecte acá a una cierta profundidad se va a accionar y se me prende el multímetro solamente cuando lo uso, así no gasta batería.
Y bueno, ahí está la fuente semidesarmada. Esta es la parte más importante de la fuente, que es la que me permite sacar menos 24 voltios, que no son los mismos menos 24 voltios que algunas fuentes tienen, que sale con una corriente ínfima. Estos son 24 voltios que son aprovechados de los mismos 12 voltios que hace esta fuente. Y para eso usa dos diodos, un inductor que está escondido ahí y su debido capacitor. Estos los saco directamente de una fuente, y el inductor que está ahí escondido ahí abajo también lo saqué de esta computadora, y el capacitor también lo puedes sacar todos de una otra fuente que tengas desarmada o quieras desarmar. Y bueno, lo siguiente es el control de corriente. Esto acá sensa la corriente, y si la corriente supera un umbral que yo puedo seleccionar con esta perilla, directamente se corta el circuito y tengo que presionar el botón para volver a activarlo. Y bueno, tiene sus LED indicadores acá. Aparte de eso, este sistema sí o sí requiere tener una fuente aislada de la fuente de la PC para que no tenga problemas con sus voltajes y todas las cosas, así que necesita su transformador y su regulador que está escondido acá abajo para alimentar la parte. Y la otra parte que falta a la fuente es el regulador de tensión, que es un LM317 simplemente, con su perillita acá, que me permite pasar de prácticamente 1,5 volts hasta 32 voltios más o menos. Y este botón que me permite cambiar entre 12 voltios y los 24, 32 más o menos que hay. Así, si quiero trabajar una tensión más baja, el LM no tiene que bajar desde 32 hasta por debajo de 12, así que activo esto y simplemente trabajo de 12 para abajo. Claramente el botón para encendido y apagado de la fuente, y lo último es la salida con este conector acá, que va a un tester que se murió, excepto la parte de corriente que se puede usar, así que este tester acá tiene su batería, tiene un botón para que solamente se encienda cuando se enchufe el positivo a fondo. Ahí se encendió. Y bueno, ya uso directamente las salidas del tester, que son puertos de conectores banana, para poder conectar a la fuente como si fuesen sus borneras. Y bueno, un repaso más o menos de cómo va el tema de la fuente. De la fuente de PC usamos los 12 voltios y 0 voltios. Tenemos que buscar de dónde sacar los dos cables. Tenemos que rectificar eso, tenemos que pasarlo por la bobina, meterle el capacitor, cuidado con la polaridad. De ahí sacamos los menos 12 voltios. Después ponemos un switch que nos permita cambiar entre 0 y menos 12 voltios para cambiar al GND del LM317, que es el regulador lineal. Y pasado por esto, pasado por la regulación de tensión, pasa a control de corriente, que es bastante complejo. Esto tiene que tener sí o sí su fuente lineal, que es simplemente un transformador, rectificador, capacitor y reguladores lineales LM78012 y LM78005. Los ponen juntos y sacan 12 y 5 de esto. Y la última parte sería ponerle un amperímetro y un voltímetro. Si consiguen de forma comercial, perfecto. Yo hice lo que pude con lo que tenía. Y bueno, una lista de las cosas que hay que revisar sí o sí. Tiene que ser un transformador lineal sí o sí para el tema de control de corriente, si no van a tener problemas. Tienen que poner pads de silicona o aislamiento en todos los disipadores que ponen, porque tienen que ponerle disipador a los diodos y tienen que ponerle disipador al LM317, y ambos tienen que tener pads de silicona para poder separar el componente del disipador. El LM317 no debe conectarse a tierra, porque si se conecta a tierra y después pasamos a menos 12 voltios vamos a tener un cortocircuito. Y el potenciómetro que se le pone de 10K, se le puede agregar en serie una resistencia de 1K para que no haya problemas de que se baje demasiado el valor del de 10K. El capacitor que va en la salida de menos 12, este de acá, debe ser de más de 25 voltios, porque acá, como vimos en el video, hay a veces más de 12 voltios, llega a haber 20, así que por seguridad más de 25 voltios. Ahora,
aislamiento en la bobina, en los diodos y los cables en general. Esto con especial cuidado en esta parte. Estos cables que se sueldan debajo de la placa, cuidado que no toquen ninguna otra cosa, que estén bien aislados. Las patitas extras de los diodos tienen que estar aisladas, y el del inductor, este toroidal, también tiene que estar bien aislado. Recúbranlo de cinta scotch, que no se toquen las patitas, los alambres. Y en la última parte, correcta polaridad de los diodos Schottky y verificar la hoja de datos y de corriente y tensión. Eso es para estos diodos acá que ocupamos para hacer el diodo de ánodo común. Tienen que revisar porque en la fuente va a venir uno de una potencia, supongamos 10 amperios, y otro de 6 amperios, supongamos. Y tienen que revisar porque hay 3 distintos. Entonces buscan los que tengan las mejores especificaciones, buscan su código, su hoja de datos, y buscan los que soporten más corriente y más tensión. Revisen las hojas de datos. Bueno, para entender más o menos lo que voy a hacer para duplicar el voltaje de salida de 12 voltios de una de estas fuentes, primero tienen que entender lo básico de cómo funciona un transformador. Un transformador como estos, de los viejitos, de los comunes, de lo más normal, trabajan a 60 Hz, 60-50 Hz. Y bueno, tienen un bobinado de un lado con muchas vueltas y un bobinado del otro lado con pocas vueltas. Así que supongamos que este acá tiene, qué sé yo, 100, este tiene 12 y este tiene, qué sé yo, 5. A la salida vas a tener acá entre este punto y este punto 12, entre este punto y este punto 5, y de hecho entre este punto y este punto acá tendrías la suma de estos dos, que serían 17 acá entre estos. Pero no viene el caso ahora. Ahora, ¿qué pasa con las fuentes de PC? En las fuentes de PC no se trabaja a 60 Hz. Esta primera parte acá tiene un circuito que se encarga de cambiar esto acá, prender y apagar esto a una altísima frecuencia que no está en los 60 Hz, está altísima la frecuencia. Y bueno, básicamente como que simula la corriente alterna con eso. Luego pasa por este transformador, y este transformador lo que hace es lo mismo que hace este transformador de acá, solo que los transformadores de PC tienen una entrada así, y a la salida tienen la salida así dividida, pero la tienen doble aparte de dividida. O sea que hay dos secciones que hacen exactamente lo mismo. Entonces lo que se hace es utilizar la mitad del tiempo uno y la mitad del tiempo otra. Así que cuando una sube se usa una y la otra está inactiva, y cuando baja la otra se usa y la anterior se queda inactiva. Así que trabajan cada uno la mitad del tiempo a la frecuencia a la que trabajan. Ahora, esto acá también podemos decir que de este punto a este punto van a haber 5 voltios, de este punto a este punto van a haber 12 voltios, y lo mismo para esta, de este punto a este punto 12 y de este punto a este punto 5. Ahora, lo que pasa es que cuando sale de acá, esto acá sigue siendo corriente alterna, entonces se tiene que rectificar primero. Así que esto debe pasar por diodos. Así que sale de acá, pasa por un diodo, lo mismo los de 5, pasa por un diodo y por un diodo, y se rectifican acá. Esta salida se junta y acá tenés la salida de 12. En realidad acá no son 12, pero acá vamos para simplificarlo, acá salen 12 voltios. Y las de 5 no nos importan ahora. Una vez que sale de acá, pasa por una bobina para suavizarlo, y también acá necesitan un capacitor conectado a tierra, y acá tendríamos los 12 voltios limpios de la fuente, que si revisan una fuente van a encontrar, a esta le saqué, pero esta fuente acá tiene justamente el inductor este para suavizar, y
acá están los diodos. Si se nota, ahí aparece ese simbolito, son dos diodos conectados por el cátodo, como acá. Cátodo y cátodo conectado son la misma cosa que un diodo de estos, pero vienen en un paquete así, chiquito, conectados por el cátodo. Y bueno, acá están los capacitores para suavizar todo. Esa parte ya no importa tanto. Ahora, lo que se puede hacer es aprovechar que cuando no se usa simplemente, entonces podemos sacar acá, y en vez de poner estos diodos que tienen el cátodo unido, lo que podemos hacer es poner diodos que tengan el ánodo unido. Así se va a aprovechar el otro, no se va a usar esta la mitad del tiempo y esta la otra mitad del tiempo. Se va a usar este mientras sube y esta mientras baja, y después esta mientras baja y la otra mientras sube. Entonces de acá sacamos menos 12 de este lado, y lo que hacemos es también pasarla por su bobina y también pasarla por su debido capacitor para suavizar la corriente. Entonces acá tendríamos la salida de menos 12 y acá la salida de 12, y si juntamos menos 12 y 12 nos va a dar 24. Ahora, una cosa complicada es conseguir un diodo doble de estos, que son diodos rápidos para las fuentes. No son de estos diodos rectificadores comunes, son diodos rápidos que suelen venir en estos paquetes, pero estos paquetes suelen venir con cátodo común, que no me va a querer enfocar, pero ahí se ve. Lo que está unido en estos es el cátodo. Tienen este símbolo. Tienen este símbolo así. Y el cátodo de este lado. Cátodo de este lado así. Esta es la parte que está unida, los dos cátodos. Lo que necesitamos para este lado acá es que estén unidos los ánodos, como se ve ahí. Y no vas a conseguir en las fuentes. En esta fuente, mira, también cátodo unido. Entonces, ¿qué se puede hacer si solo se consiguen los de cátodo en común? Bueno, buscas una fuente. En este caso tengo acá uno de cátodo común, acá otro de cátodo común. Y lo que se puede hacer, y es lo que yo hice, fue colocarlos acá. Estos dos no tienen los símbolos encima, pero los dos son lo mismo. Lo saqué de una fuente porque en cada fuente viene uno para 12 y uno para 5. Uno es de 12, otro es de 5, pero no importa, sirven. Y lo que hice fue conectar esta y esta patita, y eso hace que se unan los ánodos en vez de los cátodos. Entonces tomo este componente que tiene tres patitas así, que sería cátodo común y cátodo común, y acá tomo otro que es lo mismo, que es el cátodo común, y lo que hago es unir estas dos acá y utilizar esta patita y esta, y eso lo que me termina dando, si no uso las patitas de estos costados, es que sea un diodo de ánodo común en vez de cátodo común. Entonces si acá sacamos la patita, entonces sería así: cátodo afuera y ánodo en el centro, que es justo lo que necesitamos para colocar acá. Ahora, esto necesita su debido disipador, necesita la bobina esta, que la saqué de una fuente que justamente tenía la placa acá. De esta fuente acá saqué la bobina esta que va para suavizar la corriente, que es casi igualita que esta acá. Así que buscas cuál es la salida de 12 de esta, buscas cuál es la salida de 12 de esa y conectas la salida de 12 de esta a la salida que acá en realidad te daría menos 12, y pasando por eso también a un capacitor. En este caso está escondido ahí, ese capacitor también es del mismo valor que el capacitor que está para más 12. Y bueno, saqué un cable, que acá lo tengo, que este me da menos 12 pasado por este sistema, y todos los cables amarillos de la fuente nos dan 12, así que menos 12, 12, 24.